Sean todos bienvenidos a este primer episodio. Nosotros somos Sé Ético y en el podcast de hoy nos dedicaremos a hablar acerca de el sentido de aprender sobre ética, abarcando temas muy importantes como el significado y sentido del comportamiento ético en distintos ámbitos, personal, social, académico y en el ejercicio de la ciudadanía. Asimismo, hablaremos sobre generalidades de ética, como tal su objeto de estudio y su sentido sociocultural, el juicio moral y el juicio ético, valores éticos fundamentales como la verdad, la responsabilidad, la justicia y la libertad. Y por último, pero no menos importante, hablaremos sobre derechos humanos. Así pues, me complace informarles que hoy se encuentra con nosotros Miriam Martínez, Ricardo Herrera, Manuel González y su servidora Yasmín Gámez. Para comenzar, mi compañera Miriam nos va a dar varios conceptos importantes. Vamos contigo. Muchas gracias, Yasmín, por la invitación el día de hoy. Como bien ya lo ha dicho mi compañera, en el tema de hoy hablaremos sobre una de las disciplinas filosóficas más importantes para el ser humano, la ética. Comenzaremos por definir a la ética. De acuerdo con Leopoldo Saeza y Aceves, la ética es una disciplina filosófica y más propiamente axiológica que se ocupa del estudio de los valores, lo bueno y lo malo. Entonces, hablar de ética es hablar de acciones y aún más específicamente de comportamiento. Por comportamiento ético entendemos que es aquel que consiste en la valoración que el individuo tiene sobre su propia dignidad y según esta el sujeto respetará la dignidad de otros. Es decir, una persona que tiene un comportamiento ético realiza acciones orientadas por su misma conciencia, que son consideradas como buenas. Por otro lado, una persona que adquiere un comportamiento no ético realiza acciones que dañan el bienestar físico y mental de sus semejantes. Cabe mencionar que el comportamiento ético está sujeto a una serie de principios, los cuales son el respeto, la transparencia, la integridad, la responsabilidad, la igualdad y la compasión. Muchas gracias por este aporte y ojo, esto es de gran importancia porque ambos términos son muy distintos, tanto el significado como el sentido. ¿No es así, Ricardo? Así es, Yasmín. Vaya que son dos términos distintos aún hablando de la misma cosa. El significado del comportamiento ético lo podemos dividir en dos para entenderlo mejor. Comportamiento y ética. Según la RAE, el comportamiento es la manera con que las personas se comportan en su vida, sus acciones, y ética, conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida. Ahora bien, contando los términos, podemos concluir que el comportamiento ético significa o nos expresa la conducta o las acciones que las personas van realizando, siempre ante el reflexivo entendimiento de lo ético en varios ámbitos, como el personal, social, académico y personal. Por su parte, el sentido del comportamiento ético no es lo mismo que su significado. Sentido significa, según la misma RAE, razón de ser, finalidad o cosificación de algo, interpretación de que puede ser objeto o un mensaje. Entonces, podemos concluir que el sentido del comportamiento ético es relacionar nuestros actos cotidianos con un comportamiento ético apegado a nuestras normas morales, a los valores y virtudes, pues al apegarnos a este sistema, uno puede vivir gozando de sus libertades y derechos. Claro, sin olvidar que así como pues todos tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Uno siempre es libre de hacer lo que guste, siempre y cuando no afecte los derechos de terceros. También algo muy importante y que cabe destacar es que no solo existe un tipo de comportamiento ético, sino que hay diferentes tipos, los cuales se especializan en los diferentes sectores que hay en una sociedad, los cuales obviamente abordaremos con ayuda de nuestro compañero Manuel. Para comenzar con esta clasificación, nuestro primer concepto es comportamiento ético personal. De acuerdo con fuentes de Internet, se dice que en el ámbito personal forma parte integral
del actuar de las personas respecto a las acciones realizadas en la ejecución de sus actos vivenciales, sean estos de cualquier naturaleza. Se trata de una forma de vida, de un compromiso permanente, cuya violación es inexcusable ante la propia persona y aquellos que conocieron de las acciones violatorias. Lo anterior quiere decir que el comportamiento ético personal son aquellas acciones que realizamos en nuestra vida cotidiana y se fueron forjando a lo largo de nuestro crecimiento. Ahora bien, el otro comportamiento es en el ámbito social, el cual nos dice que, en el ámbito social, la ética social estudia las normas y principios morales de la vida colectiva. Constituye el complemento necesario de la ética individual, que considera la responsabilidad del individuo con respecto a los demás y para consigo. Es decir, es aquella disciplina que estudia nuestro comportamiento dentro de una sociedad, a partir de nuestra ética personal y en cómo nos relacionamos con demás personas en un mismo ambiente. Asimismo, otro ámbito que debe ser mencionado es el académico. Hablar de ética en el ámbito académico es hablar de una triple relación entre el estudiante, institución y familia. Seguramente te estarás preguntando, ¿a qué se debe esta relación? Como ya lo hemos mencionado anteriormente, la base o el principio de tus valores se forja en tu primer grupo de interacción, la familia. En ella aprendes valores que te ayudan a posteriormente relacionarte con los demás. Es así como en el primer momento en el que asistes a tu primera escuela, muestras los valores forjados en tu núcleo familiar, con amigos, personal docente y personal administrativo de tu institución. Como valores principales tenemos el respeto, tolerancia, honestidad, integridad, responsabilidad, etc. Sin embargo, hablar de ética académica no solo es hablar de la forma de comportarte en un aula. Es un concepto un poco más complejo. Dentro de la ética en el contexto académico entra lo que se conoce como código ético. ¿Qué es un código ético? Para Adriana Morales, el código de ética es un documento compuesto por una serie de normas, reglamentos y valores que han sido establecidos para regular los comportamientos y actitudes de las personas que forman parte de un mismo contexto, bien sea respecto a una profesión, organización o empresa, el cual a su vez se apoya de la deontología, una rama de la ética desde la cual se estudian los deberes que rigen la actividad profesional y son elaborados por gerentes, principales o altos cargos de una organización. Por mi parte, otro ámbito que podría decir que es igual de importante es el profesional. La ética profesional es aquella que nace específicamente para determinada profesión y tiene el propósito de establecer normas éticas, morales y legales para un perfecto desempeño en la profesión que tú realices. También en la ética profesional se procuran no solo los beneficios individuales, sino también el bien común. Incumplir con las reglas de manera deliberada puede resultar en sanciones dentro de tu empresa, ser penados por la ley o incluso poner en peligro la pérdida de tu cédula profesional. Es algo que preocupa, ¿no? Imaginen haber dedicado 6 u 8 años a tu profesión y por incumplir las normas de la ética profesional del área donde te desempeñas, pierdas tu derecho a ejercer tu profesión que con tanto esfuerzo, ¿no? Pues lograste adquirir. Pero tranquilos, que hay una solución para esto. Claro, una medida preventiva, no correctiva. Gente bonita que escucha este maravilloso podcast, yo les daré los elementos base para poder ejercer una correcta ética profesional y no estar en riesgo de perder tu valiosa cédula, o si es el caso que tú ejerzas un oficio, tu trabajo o negocio. Bien, comenzaré dándole el crédito a Jacqueline Whitmore, que es una experta internacional en etiqueta, autora y oradora certificada, y la autora de los siguientes elementos que yo les iré comentando. Empezamos con el profesionalismo. Esto nos engloba todo: tu forma de vestir, cómo trabajas y te relacionas con los demás. Al ser un término tan importante, desencadena 7 elementos de él. Número 1. El respeto. Nos dice que aunque te encuentres bajo presión, no pierdas la gracia. Sin importar qué tan cercano esté el plazo de entrega o qué tan calientes están los ánimos, siempre mantente calmado y diplomático.
un punto muy importante, y cabe mencionar que tienes que ser parcial al desempeñarlo. El respeto tiene que ser hacia todas las personas e incluso las cosas, los bienes materiales de tu empresa. Punto número 2. La fiabilidad. Cumple siempre tu palabra. Llega a las citas a tiempo y preparado. Entrega tu trabajo en tiempo y forma. Haz que tu reputación como alguien fiable te preceda. Demuestra a tus clientes, consumidores y colegas que puedes confiar en que harás lo que dices que harás. Vamos, a mi parecer, cualquier persona que cumple su palabra es de admirar. Es alguien a quien siempre tendrás la confianza de abrirle muchas puertas, brindándole oportunidades laborales. De manera personal, yo te aconsejo que siempre te relaciones con personas fiables. Recuerda, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Si te relacionas con personas fiables, derechas y positivas, pueden ser tu impulso para hacerte crecer como persona. Punto número 3. La dedicación. No te detengas hasta que termines tu trabajo y hasta que lo termines bien. Que suficientemente bien no sea suficiente para ti y tu equipo. Haz que tu objetivo sea sobresalir en todo lo que haces, sin importar que para ello tengas que trabajar horas extra y prestar atención al detalle más ínfimo. Conságrate a la excelencia. Pues claro, todo aquel que es dedicado, detallista y no es conformista, siempre estará cercano a la excelencia, y la excelencia siempre es bien valorada y mejor pagada. ¿A poco eso no llama la atención, amigos? Punto número 4. La determinación. No dejes que los obstáculos te detengan. Abraza los retos con entusiasmo, como un montañista que asciende cada vez más hasta alcanzar su meta. Tu trabajo como emprendedor es resolver los problemas de tus clientes, por lo que debes buscar hacerlo de manera cada vez más innovadora. Siga adelante con propósito y resiliencia, sin importar qué tan lejos debas ir. Yo considero que mientras seas una persona con una determinación fuerte y bien fijada, podrás lograr todo lo que te propongas. Una persona con una determinación así siempre logra trascender hacia los demás. Ya casi para finalizar, la rendición de cuentas nos dice: hazte responsable de tus acciones y de tus resultados, y evita poner excusas cuando las cosas no salgan conforme a lo planeado. Admite tus errores y úsalos como experiencias de aprendizaje para no caer en lo mismo otra vez. Aprender de los errores suena quizá como algo que no desearíamos experimentar, ¿cierto? Pero es una gran oportunidad. Hay que ser optimista y aprender del error, pues puede llegar a ser una gran estrategia para pulir el gran ganador que llevas dentro. Por último, la humildad. Reconoce las contribuciones de todos y dales el crédito por sus logros. Muestra gratitud con los colegas que trabajen duro y aprecia a tus clientes leales. Mantente abierto a aprender de los demás, incluso aunque seas el ejemplo a seguir para muchos. Es muy importante, amigos. Podrás ser el mejor en tu trabajo, tener más participación, un mejor sueldo, pero si no eres humilde vas perdiendo valía ante tus compañeros y jefes, porque las personas que no son humildes son difíciles de tratar, y por ende puede ser difícil trabajar con ellos. Por último, cabe mencionar lo que es el ejercicio de la ciudadanía. Iniciaremos definiendo por partes. La primera definición es ejercicio, la cual, de acuerdo con su definición etimológica, la palabra ejercicio tiene su origen en el latín exercitium. Se trata de la acción de ejercer, ejercitar o ejercitarse. Estos verbos se refieren a practicar un arte, un oficio o una profesión, aunque también pueden hacer referencia al hecho de llevar a cabo una cierta acción. Por otra parte, la ciudadanía, en el Diccionario de la Lengua Española, señala que la ciudadanía es la cualidad y derecho de ciudadano, así como al conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación. Una vez teniendo esto claro, podemos decir que el ejercicio de la ciudadanía es la capacidad del ciudadano en participar en procesos políticos de su ciudad. De acuerdo con ello, el ciudadano no solamente es receptor de derechos, sino que también tiene deberes que cumplir. Asimismo, es importante precisar que mientras la nacionalidad puede entenderse como la calidad de una persona sujeta a una comunidad, la cual comprende creencias y valores étnicos, históricos y culturales determinados,
La ciudadanía se adquiere teniendo una nacionalidad y satisfaciendo los requerimientos legales previstos para la ciudadanía. Y bueno, después de escuchar todas estas intervenciones, me parece bastante bien abordar cada uno de los temas y tocar puntos meramente importantes, pues el hacer énfasis en la diferencia de sentido y comportamiento ético nos da la pauta para poder comprender fácilmente estos conceptos y los ámbitos en los que se encuentran inmersos. Por ejemplo, al hacer la mención de la ética laboral, creo yo que es una de las más importantes que en su mayoría desconocemos o no le damos la importancia que merece como tal. Y el hecho de que las personas sepan todo lo que implica este tipo de ética hace que sean más conscientes de su entorno laboral, no solo con lo que hacen, sino también con los que conviven. Y esto nos lleva a hablar sobre ética social y obviamente personal, que es la que comúnmente practicamos día a día con los que nos rodean. Que si bien está claro que muchos somos más éticos que otros, sin embargo, tener en cuenta la práctica de los grandes valores que se mencionaron al principio son punto clave para poder tener un entorno meramente ético y agradable. Hice énfasis en estos dos aspectos porque los considero importantes en la vida humana, pero igual el ámbito académico, que es uno de los entornos donde comenzamos a ser éticos con nosotros mismos y con los demás. Es la base para poner en práctica todos nuestros principios y darnos a conocer como el tipo de persona que somos. Para continuar con el sentido de aprender sobre ética, Miriam nos va a comentar acerca de las generalidades de la ética. Vamos contigo. Como ya te habrás dado cuenta, la ética está presente en cada momento de nuestra vida, en la escuela, en el trabajo, con los amigos y semejantes, representada en cada una de las acciones y decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Es decir, de niño podrías llegar a pensar que una mentira no causaría daño alguno. Sin embargo, conforme vas creciendo, aprendes que una mentira puede llegar a consecuencias irremediables. La ética, como ya se mencionó antes, se encarga del estudio de la moral humana y sus principios se incorporan a cada ser humano en su andar por la sociedad, empezando claro por el núcleo familiar. Las normas morales se aprenden gracias a la capacidad de comunicación y relación con otros seres humanos, pues toda la sociedad posee normas de conducta que son estipuladas, aprendidas y ejercidas por la misma sociedad. Por ello, hablaremos un poco más a fondo de la ética. Iniciaremos con el origen de la ética. Claro está que no hay que confundir el origen de la ética con la existencia de ideas y de actitudes y normas. Nos remontaremos al siglo VI a.C. en Grecia. La ética surge formalmente con Aristóteles, pero existe una serie de antecedentes que consideramos importantes para comprender la gestación y el nacimiento de la ética como una ciencia filosófica. Algunos de sus principales antecedentes fueron el estudio de las costumbres. Fue Heródoto de Halicarnaso quien reconoce también que las acciones humanas son responsabilidad de cada persona y éstas no dependen de una voluntad divina. Otro antecedente que dio paso a la ética de hoy en día fue la escuela pitagórica en el siglo VI a.C. Esta escuela se define por dos características. Número 1. El saber como medio y senda de purificación. Y número 2. La severa práctica moral. Fue la primera en introducir el concepto de recto actuar como un sinónimo de estar en comunión con los dioses. Ahora bien, podemos comenzar a definir la ética. Es la reflexión filosófica y científica sobre la moralidad, su aplicación mediante la conciencia de los actos humanos, los hábitos morales, virtudes y vicios, así como el modo en que se aplican los principios morales a los problemas específicos y los derivados de la naturaleza social del ser humano. Ahora bien, la ética se interesa por este actuar humano desde un punto de vista exclusivo y esencial. La conducta humana, en tanto, es regida, orientada e inspirada por los valores, en tanto actúa según los ejes justo-injusto o debido-indebido. Para finalizar,
abordaremos sobre la importancia sociocultural y para ello es importante saber que cada persona nace en el seno de una cultura, es decir, se encuentra de entrada en un mundo de significados, de instituciones y de formas de vida cultivados por sus antecesores. Tiene que aprender a formar su propia visión del mundo a partir de creencias y actitudes que le son transmitidas por su comunidad cultural. De este modo, las acciones y decisiones de cada uno de sus miembros de una sociedad influyen en el desarrollo de cada cultura. La cultura se produce y se reproduce a través de las acciones y decisiones de los individuos. Acorde al contenido del podcast de hoy, les hablaré de dos tipos de juicios, que son juicio ético y juicio moral. El juicio moral es aquella dimensión que nos permite declarar lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo honesto y lo deshonesto, etc. en tales acciones y situaciones. Es la capacidad que le permite hacer estimulaciones o prescripciones sobre las acciones o relaciones humanas a la luz de un valor moral. Entendemos entonces que el juicio ético, a diferencia del moral, se forjará por nuestra conciencia. El juicio ético será algo que tú mismo procesas, tú mismo decides. Lo que tu realidad catalogue como bueno o malo, basándote en lo que la sociedad te instruye como valores o antivalores. Y el juicio moral, a diferencia del ético, tú no lo estableces por decisión propia. Es definido por la sociedad en la que vives, hábitos, costumbres, valores, creencias y normas establecidas. Algo relevante de los principios éticos es que siempre están en continuo cambio. Gracias a la historia sabemos que acciones tan normales ahora antes eran condenadas por inmorales o en viceversa. ¿Qué les parece si les hago unos ejemplos para entender de lleno las diferencias entre estos dos tipos de juicios? Bien, pues vamos a ello. Un claro ejemplo donde se presenta un juicio moral podría ser cuando ves a alguien robarse algo, una fruta, un pan, lo que sea, y nadie lo ve más que tú. ¿Podrías acusarlo o no? Sería decisión tuya, tomando en cuenta tus valores y percepción de lo bueno y lo malo. Ahora, si esa persona es descubierta robando, bajo nuestros juicios morales, esa persona será juzgada y reprendida por la sociedad, adquiriendo incluso sanciones legales. Hasta cierto punto puede ser algo complejo, y habrá conflicto debido a la relatividad del juicio ético. Excelente intervención por parte de los tres y muchísimas gracias. Quisiera hacer énfasis en la diferenciación que hace mi compañero Ricardo entre el juicio ético y moral, pues muchas veces solemos confundirlos o creer que son lo mismo, cuando únicamente están ligados y dependen de sí mismos en cierta forma. Considerar las simplificaciones que se mencionan nos ayudan a la mejor comprensión de estos conceptos tan importantes que como seres humanos debemos tener siempre en cuenta. Y bien, para continuar, Miriam tiene algo que comentarnos. Te escuchamos. Retomando lo antes mencionado, es de suma importancia hacer mención de los valores éticos, no sin antes entender de primera mano qué son los valores éticos. Para Daniela Rodríguez, los valores éticos son principios que las personas utilizan para decidir qué acciones están bien y qué acciones están mal. Se dice que una persona actúa éticamente cuando aplica este tipo de valores en su comportamiento diario. Según diversos autores, los valores que tienen mayor aseveración o importancia en los seres humanos son aquellos valores que son llamados fundamentales. ¿Cuáles son los valores fundamentales? Se trata de aquellos valores que representan las bases del comportamiento humano, la educación de las personas y que se encuentran o están presentes en todo ser humano. Por ejemplo, la responsabilidad y la verdad. La responsabilidad es la facultad humana de asumir las consecuencias de tus propios actos. Es cumplir con las obligaciones contraídas, ya sea por medio de un contrato legal o, más importante aún, por la palabra dada a una persona. Ser responsable es cumplir siempre con los deberes contraídos, aunque estos no sean del todo cómodos. Un ejemplo práctico de responsabilidad es cuando se tiene un hijo, el cual es consecuencia de un acto tuyo y de tu pareja. La palabra verdad se usa mucho para referirse a la persona honesta, sincera y de buena fe, una persona en la que puedes confiar.
La verdad es lo que define lo real de lo falso. Algo verdadero es algo que puedes comprobar. El ser honesto es cumplir con lo que ofreces. De la misma manera, tenemos a la justicia. La justicia es la cualidad de lo justo. Administrar justicia consiste esencialmente en declarar lo que es justo, en el caso concreto sometido al tribunal. La justicia se califica de distributiva cuando aspira a repartir entre las personas los bienes, los derechos, los deberes y los honores, en función del valor y de las aptitudes de cada uno y de su función en la sociedad. La justicia se dice conmutativa para designar la que vela por una igualdad aritmética en los intercambios. Segunda definición. La palabra justicia designa también a la autoridad judicial o el conjunto de las jurisdicciones de un determinado país. Asimismo, también tenemos a la libertad. La libertad es un concepto abstracto de difícil definición. En principio, está vinculada a la facultad que posee todo ser vivo para llevar a cabo una acción de acuerdo a su propia voluntad. De la misma manera, hay varios tipos de libertad. Entre ellos tenemos a la libertad individual. Por otra parte, debe ser protegida por el Estado. Ninguna persona puede coartar la libertad del prójimo. De lo contrario, las autoridades competentes deben actuar para castigar al responsable. Para culminar con este emotivo encuentro, aquí mi estimado Ricardo nos dirá el último aspecto para poder poner en práctica la ética. Muchas gracias, Yasmín. Para dar fin a este podcast, hablaremos del último tema, los derechos humanos. Está claro que todos los conocemos, vagamente, pero los conocemos. Hacemos uso de ellos durante la vida cotidiana, pero ¿de dónde surgen los derechos humanos? ¿Cómo es que hasta ahora son respetados por la mayoría de sociedades? Pues bueno, hablaremos de ello. Fue la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, quien elaboró la Declaración de los Derechos Humanos, como un ideal común para todos los pueblos y naciones, y establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, con 30 artículos. El primer artículo dice: Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. Y el segundo artículo dice: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no será distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Además de estos, es importante mencionar el artículo 3, el cual dicta que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo 4, que nos dice que nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud o la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. El cumplimiento de los artículos anteriores es de vital importancia para garantizar la vida y la dignidad humana. Por ejemplo, en los últimos años en nuestro país ha incrementado el número de secuestros y feminicidios, lo cual lleva a preguntarnos el por qué. La respuesta está en la falta de respeto hacia los derechos humanos, a la ley y normas jurídicas y a la falta de educación y respeto a la misma dignidad humana. También tenemos el artículo 5, el cual dice: Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradables. También el artículo número 6, que se refiere a: Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Después de todo lo mencionado y en conclusión, me gustaría decir que efectivamente la ética es uno de los ámbitos sociales que engloba bastantes cosas y muchas veces las desconocemos o creemos que no son de nuestra importancia, cuando en realidad lo único que pretenden o su finalidad en sí es darnos un entorno más ameno, justo y obviamente lleno de valores que mejoren nuestra convivencia como seres humanos. De igual manera, me gustaría mencionar que no importa en qué lugar nos encontremos, ya sea laborando, estudiando o conviviendo con nuestros amigos, siempre es momento de ser éticos. Sin más que decirles, agradezco la intervención de mis compañeros Miriam Martínez, Ricardo Herrera y Manuel González, que a nombre de ellos y de una servidora, Yasmín Gámez, les agradecemos por habernos acompañado durante este tiempo y obviamente los invitamos a escucharnos en unos días más con temas muy interesantes. Hasta la próxima.